Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestros amigos de Mar del Plata, Carlos Matos y Rodrigo Romera. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Mario, ¿cómo estás? Te habla Rodrigo Romera. ¿Qué decís, Rodrigo? Acá estamos estamos Carlos y Rodrigo. Te cuento que esto nos ha gustado porque a partir de que estamos los dos, aprovechamos la excusa para reunirnos. Me parece bárbaro, ¿eh? Y me parece que están haciendo un aporte. Acá estamos tomando un café previo a la columna y sí, la verdad que la columna nos hace trabajar con mayor mancomunidad en estos temas. Bueno, en realidad ustedes nos vienen cambiando también la cabeza a nosotros, en el buen sentido de la palabra, digamos, incorporándonos un punto de vista que nosotros no lo teníamos en absoluto incorporado, y me parece que para los oyentes también esto ha sido cambiar la mirada sobre la discapacidad, y bueno, y por eso me parece que ustedes se han ganado de sobra un espacio para tener una columna permanente, y hoy iban a hablar sobre Luis Braille, qué interesante, porque esto tiene que ver con la ceguera, ¿verdad? Claro, sí, ni hablar. En realidad venimos hablando de las otras participaciones, venimos hablando de los modelos sociales de la discapacidad, que veníamos hablando de el modelo de presidencia, el modelo de médico rehabilitador, el modelo social, y lógicamente estos modelos nos han ido dando de forma estanca de alguna manera en cada uno de los tiempos, conviven muchas veces, y casualmente aprovechamos para hablar de Luis Braille como uno de los cuestiones embrionarias del modelo social, donde se plantea que el problema tiene que ver con la sociedad y no enteramente con la persona con discapacidad. Claro. Y por eso Luis Braille, francés del siglo XIX, un chico de 16 años, revoluciona el sistema y la posibilidad de las personas ciegas, ¿no? Acá lo importante, Mario, te habla Carlos ahora, es entender el contexto histórico de Luis Braille. A ver. Prácticamente todas las personas, los oyentes, las oyentes, seguramente habrán escuchado hablar de Braille, habrán visto algo en sistema Braille en alguna película. Saben que el Braille es un sistema de escritura que consta de 6 puntos que utilizamos las personas ciegas para leer y escribir. Pero hay algo que los libros de historia no registran, Mario, y que esto tiene que ver con el ninguneo que hay hacia la discapacidad. Es sabido que una cultura o un grupo o una minoría entran en la historia cuando pueden dejar un testimonio escrito, cuando tienen control de la lectura y de la escritura y dejan ese testimonio. Uh-huh. Esas definiciones tradicionales de la historia, de la narración verídica y cronológica de los hechos del pasado del hombre, que se revisan hoy día, y que dividía las fuentes históricas en documentos y en monumentos, ¿no? El monumento como el elemento físico que denuncia una época, y el documento como el elemento donde aparece la forma escrita. Si tomamos esas definiciones, vamos a tomarlas un poco hoy, nos damos cuenta que hubo una revolución cultural importantísima en Occidente, que fue el ingreso en la historia propiamente dicha de las personas ciegas y con discapacidad visual. Uh-huh. Desde el momento que esta minoría puede leer y escribir y dejar su testimonio escrito, entramos en la historia. Ahora, ¿esto ocurre así como así, casualmente? No. Luis Braille nace el 9 de enero de 1804. ¿Y qué pasaba en 1804 en la Francia de 1804? Napoleón. Napoleón. Y vivíamos los ecos de la Revolución Francesa. Sí. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Uh-huh. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por supuesto que no entraban los esclavos, no entraban las mujeres. Fue un avance en su momento, eso no lo podemos negar, pero no nos podemos quedar ahí. Ahora,
que una persona pudiera escribir y pudiera leer, lo transformaba en ciudadano. Ese fue el legado de Braille, esa es la perspectiva con la que hay que ver la invención de este sistema, que como bien marcó Rodrigo, la creó una persona ciega, hijo de un talabartero, un marroquinero, que se clavó una lesna en el ojo a los 3 años, a los 6 años perdió la vista, y fue a un instituto, lo llevaron al instituto a aprendían con un sistema muy muy complicado, porque eran letras en imprenta, que se grababan en un cartón del lado inverso, y eso hacía que la lectura fuera lenta. Después Barbier, sí, un sistema de 12 puntos. Sí. Era un sistema que había creado él para que los soldados pudieran leer en la oscuridad. Y tenía 2 columnas, 12 puntos, pero lógicamente esto, que para él era muy bueno, para las personas ciegas seguía siendo insuficiente. Claro, porque el tema es que había que hacer un recorrido muy amplio, y el sistema Braille, ¿qué es lo que hace Braille? Achica esos 12 puntos a 6, que le permite que eso ingrese, cada letra se pueda tocar con la yema del dedo, y entra cada letra, no tenía que recorrer la letra completa, ¿no? Perdón, ¿y sabes dónde lo saca eso Luis Braille? Lo saca de un dado que le hizo el padre, que tenía máximo 6 puntos, ¿no? Claro. Un dado en relieve, y fíjate vos cómo él aprovechó las posibilidades de la combinación de los puntos para hacer 68 caracteres. No solamente hizo el abecedario, los números, lógicamente del 0 al 9, sino que también hizo las notas musicales. Amigo. Bueno, esto es una clase, nos están dando una clase magistral en esto, es un aporte, pero además el impacto social y cultural que esto ha tenido. Y un chico de 16 años. Genialidad a pleno. Con ceguera en el año 1815, 20. Claro. Sí, y además Braille muere muy joven, muere a los 42 años de tuberculosis. Las condiciones en las que vivían las personas con discapacidad, las personas ciegas, eran tremendas. La invención del sistema Braille significa un cambio en la calidad de vida. Si nos retrotraemos a la época de Diderot, uno de los autores de la enciclopedia, sí, ya Diderot escribía en el siglo XVIII, hay que mejorar la condición de vida de las personas ciegas que deambulan por la calle, que tratan de ganarse la vida, pero que viven de manera miserable. Lo que queremos remarcar con esto es que la ampliación de derechos, como hablaba Rodrigo la semana pasada, no es algo que se regale, es algo que se conquista. Y que en esta conquista fuimos las personas con discapacidad, por supuesto, acompañados de nuestras familias, como en este caso Braille, que contaba con todo el apoyo de sus padres, pero las personas con discapacidad fuimos la que empezamos a romper barreras, y esto, como bien marcaba Rodrigo, es prácticamente una cuestión embrionaria de lo que sería el modelo social de la discapacidad, ya en el siglo XIX. Bien. Y la otra cosa importantísima, da la impresión que esta cuestión del sistema Braille hoy en día podría estar perdiendo importancia. De hecho, hay personas ciegas que no saben Braille, ¿bien? Apoyados de alguna manera en la tecnología, en los sistemas audibles y demás, en las audiodescripciones, pero y esto lo debo a mi amigo Carlos, que me lo cuenta, todavía hoy, por ejemplo, si uno quiere organizar, por ejemplo, llevar adelante una casa y tiene que saber, por ejemplo, qué elemento o qué líquido está en qué frasco necesita el sistema Braille, por ejemplo, ¿no? Digo, la importancia de esto, que hasta es como que ha querido perder
perder importancia, pero que es muy importante en el sentido de que no, si se deja el braille de lado, las personas con problemas de visión podrían tener un retroceso. Sí, de hecho, la alfabetización no es posible hacerla sin el sistema braille. En la medida que uno puede escribir y leer, puede estructurar el pensamiento. Una última cosa sobre el braille, Mario. Fíjate lo avanzado que es el braille, que es un sistema que se basa en 6 puntos. Sí. Y la informática, los bytes son 8. Los informáticos estudiaron el sistema braille para poder elaborar diferentes lenguajes dentro del terreno de la informática. O sea que braille no solamente permitió que una minoría ingresara a la historia, por eso decimos fue la revolución más importante de Occidente y la que Occidente más ignora. Mira qué interesante. Y hoy, pero yo veo las limitaciones, es decir, tengo la impresión de que cómo se haría un diario para que alguien que no ve, vos, Carlos, no sí, tenés esta discapacidad, ¿cómo se haría un diario para que lo puedas leer sin... En realidad en el braille se utiliza, el diario sería una cosa enorme. Hay lugares donde se editan separatas en braille. Lo que se hace es utilizar la combinación de recursos. Nosotros no estamos en contra de la informática, pero reivindicamos el braille porque hoy en día prácticamente también el diario en papel no se está usando. Entonces, sí, utilizamos la combinación de elementos informáticos, los lectores de pantallas en la computadora, por ejemplo. Nosotros en general, las personas ciegas, escribimos al tacto, con eso nos manejamos en la computadora sin inconvenientes, pero el braille a su vez es insustituible, porque cuando vos estudiás un idioma, o cuando querés leer en otro idioma, necesitas realmente el braille. Hay aparatos que se acoplan a la computadora, justamente, que se llama línea braille, donde vos tenés un renglón en braille, y así como podés escuchar con el lector de pantalla, podés leer lo que aparece en el monitor. Hay todo un juego de punzones que va subiendo y bajando, y que eso posibilita la lectura en pantalla de lo que es el braille. Para las matemáticas, mi hermano es una persona ciega y es matemático. Bueno, para las matemáticas es indispensable el sistema braille. Es decir, el braille cumple una función, y siempre lo decimos, porque está el mito en la gente con vista que por ahí que no conoce, no tiene la culpa de no saberlo, como que la informática ha reemplazado al braille. No, de ninguna manera. La complementa, lo absorbe al braille en el sentido de incorporar al braille como una herramienta más dentro del terreno informático. Y a su vez, para las personas sordociegas, el braille es fundamental. Claro. Porque, por ejemplo, para manejarse dentro de la informática o con la misma computadora, no pueden usar los lectores de pantalla sonoros, necesitan el braille. Y a modo de una perlita, digo, mucha gente por ahí no sabrá que, por ejemplo, los teclados, se preguntará para qué era ese puntito en el 5, ¿no? O el del teclado de la computadora. Hay algunas marcas, eso es para que las personas ciegas puedan ubicarse en el teclado. Mira, claro. Y algo que es muy importante, Mario, los medicamentos, hay muchos medicamentos que están viniendo, que ya vienen con las etiquetas en braille. Eso realmente es sumamente importante. En casa, bueno, mi señora, ella ve, pero sabe braille, y cuando tengo que tomar alguna medicación, generalmente lo etiqueta, me deja las cajas preparadas. Ahora ya eso está apareciendo, en algunos laboratorios lo han incorporado, y esto es derecho a la información. Esto es derecho a la información. Esto es también asegurar la autonomía. Las personas ciegas necesitamos que se nos asegure una vida independiente. Con estos elementos podemos medianamente llevar adelante una vida independiente. Ahora, te hago una cosita. Sí. Una cosita más. Digo, esto no se hace porque no se tiene en cuenta, ¿no? Pero
debería ser, la gente cree que las personas ciegas pueden distinguir, que en algún momento lo pudieron distinguir a los billetes, por ejemplo, por una marca específica, que ya entiendo, seguro Carlos me va a corregir si no es así, ya hace bastante tiempo que no lo hace. No, las marcas, lamentablemente, las marcas en los billetes no están hechas realmente con los estándares internacionales que corresponden, y eso genera dificultades. Uno obviamente tiene que confiar en la buena fe de la gente, uno confía en su familia, por supuesto, pero de lo que se trata es que uno pudiera manejar. A ver, un billete que hago la aclaración, Sí. No voy a hablar del valor porque su valor fue escaso. Cuando se crea el Austral, los billetes, el Austral, técnicamente la manera de distinguir los valores estaba bien hecho, tenía durabilidad. Hoy día, insisto, estoy hablando de una cuestión técnica del papel, no estoy hablando del plan Austral. Sí. Hoy día, cuando un billete que está 2 días fuera del banco, prácticamente no resulta posible distinguirlo. Hay programas con los celulares que uno puede fotografiar, digamos, y el celular te dice, pero la realidad es que uno no, en la velocidad, cuando uno va a hacer una compra y demás, no está escaneando los billetes para saber lo que está entregando o no. Y eso es importante porque también tiene que ver con, siempre decimos nosotros que la soberanía de un pueblo no es un mapa con gente arriba, sino que es la calidad de vida de su gente. Claro. Y en estas pequeñas cosas está la calidad de vida de su gente. Así es. Te hago la última pregunta, porque ya el tiempo se nos ha ido. En Capital, recuerdo que el diputado Adrián Camps, que trabajaba con nosotros, una compañera ciega, había hecho una propuesta que tenía que ver con unas placas metálicas que estaban adosadas a las paradas de colectivos y a los subtes. Eso creo que permitía que se pudiera viajar con cierta o con mayor certeza y que la persona no vidente pudiera hacerlo sabiendo exactamente dónde subir, dónde bajar, etcétera. Eso es así, eso está en otros lugares aparte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sería algo replicable en otros lugares, por ejemplo en Mar del Plata? Mirá, la respuesta no puede ser unívoca, Mario. A ver, en una sociedad, que se entienda bien, en una sociedad que respeta las normas, una medida así puede funcionar. Por ejemplo, en Estocolmo, donde no se roban las placas, y todas las placas las ponemos, por ejemplo, a 1,60 m, estoy poniendo un ejemplo, Sí. Que va a estar esa placa siempre ahí, no hay inconveniente. Acá en Mar del Plata se hizo la experiencia en el año 96, de poner placas en las paradas de los colectivos. Duraron 1 hora las placas, a lo largo de la avenida Luro. El cambio cultural que hay que hacer es enorme. Mario, no se las roban, no las escupen, no les pegan un chicle. No. ¿Bien? Claro. Bueno, es terrible lo que no dicen, pero es la realidad. Claro. Bueno, amigos, el tiempo se nos ha ido. Nos vamos a encontrar de nuevo el viernes que viene. Nos encontramos el viernes que viene, Mario. Muchísimas gracias. No, para nosotros es un gusto y es un lujo tenerlos porque realmente nos ilustran y nos dan una lección cada vez que hablan. Así que vayan preparándose para el viernes próximo. Les mando un fuerte abrazo. Abrazo enorme. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo